Bueno, no, eso no. Ok, estas se las envío ahora al finalizar. Eh, Se las envío por correo, las subo al drive. Bueno, ya miramos. Hasta el momento yo les había dicho, habíamos visto el ROA con la utilidad neta, así lo usamos. Les mostré que también se usaba con la utilidad operativa, restándole los impuestos. No lo usamos, pero les mostré. Quiero que miremos la rentabilidad del activo operativa. Rentabilidad operativa del activo, que no es más que trabajar con la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos. Y ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a hablar también de la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos. Ahí sencillamente tomamos la utilidad antes de impuesto. Ojo que aquí estoy hablando de dos utilidades diferentes. Aquí la tengo antes de intereses o impuestos y aquí únicamente antes de impuestos. Es decir, ahí ya he restado los intereses. ¿Por qué tomamos esas dos medidas de ROA y de ROE? Y vuelvo y digo lo que dije en alguna clase. Depende de lo que ustedes estén trabajando, depende también del texto. Se van a encontrar distintas fórmulas de ROA, de ROE puntualmente. No es que una esté bien, que una esté mal, sino, vuelvo y digo, la finalidad es diferente. Y vamos a hablar de las tasas de interés implícitas en el estado de la situación financiera. Nosotros tenemos nuestro balance o estado de la situación financiera. Tenemos activos, pasivos, patrimonio. Dentro de los activos lo que hacemos es utilizar el ROA, la tasa de interés que producen o que deben producir los activos. En pasivos, pues la tasa de interés que ganan los acreedores, lo que yo estoy pagando. Y el ROE, la tasa de interés que ganan los propietarios. ¿Qué supuestos tienen esas rentabilidades basados en el riesgo? Primero, los propietarios deben ganar una rentabilidad mayor que el costo de la deuda. ¿Por qué? Porque están asumiendo un mayor riesgo. Si los propietarios tuvieran una rentabilidad, es decir, si el ROE fuera menor que la tasa de interés, pues sálgase de ese negocio y póngase a prestar dinero más bien. Los activos deben producir una rentabilidad mayor que el costo de la deuda, igual por el riesgo. La rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Eso lo veíamos también cuando desglosábamos el ROE, que ustedes lo evidenciaron siempre, mejor dicho. Será caso muy excepcional y una situación muy preocupante de alguna empresa, pero siempre el ROE me va a dar mayor que el ROA. Y si vamos a representar esos supuestos, tenemos de esta manera que la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio debe ser mayor que la utilidad antes de intereses e impuestos sobre activos, y a su vez eso mayor que la tasa de interés de la deuda. Vamos a hablar de manera rápida del costo de capital. ¿Por qué? Porque el tema del cálculo del costo de capital para mí se ve en formulación y evaluación de proyectos o en finanzas de largo plazo o en valoración de empresas. No, aquí creo que no hay valoración de empresas. ¿Qué es el costo de capital? Como su nombre lo indica, es el costo de esos recursos que se están usando en la empresa, que puede venir de dos tipos: o recursos propios, los aportes, el capital que hacen los accionistas, y con préstamos.
Esas son las dos fuentes principales de donde llega capital a la empresa. Y cada una de esas fuentes tiene un costo. Tengo el costo de la deuda, que pues son los intereses que pago por los préstamos, y el costo del patrimonio, que es lo que le cuesta a los accionistas conseguir eso. Dicho de otra manera, lo mínimo que los accionistas esperan recibir por poner sus recursos ahí. Eso también se puede determinar de distintas maneras, pero en general se asume que si estuvieran colocando esos recursos en un negocio de riesgo similar, obtendrían por lo menos ese rendimiento. Aquí no vamos a calcular el costo de capital, pero ¿por qué les era importante decirles eso? Porque ese costo del patrimonio, pues como su nombre lo indica, es lo mínimo que los accionistas esperan ganar. La rentabilidad del patrimonio, y ya vamos a seguir agregándolo a la representación. ¿Para qué se usa el costo de capital? Principalmente se utiliza para evaluar proyectos, que eso se haría pues académicamente en la asignatura formulación y evaluación de proyectos. Para valorar una empresa, sería en una asignatura de valoración de empresas. Para calcular el EVA, sería en finanzas de largo plazo. ¿Con qué se evalúan los proyectos o con qué se valora la empresa? Con el flujo de caja libre, que ese lo calculamos. Pero si no vamos a usar aquí el flujo de caja libre, entonces ¿para qué lo calculamos? Ya van a ver, porque si bien como tal aquí no vamos a valorar la empresa ni a evaluar el proyecto, pues como se haría con el costo de capital, sí es cierto que todo lo que tiene que ver con corto plazo, principalmente con la rentabilidad del activo, me va a aumentar o a disminuir mi flujo de caja libre. Y todas las decisiones que nosotros tomemos en el corto plazo tienen que ir orientadas a aumentar el flujo de caja libre. ¿Qué se eleva o valor económico agregado? Eso es más de tipo informativo, no se preocupen que no lo vamos a usar, pero como su nombre lo indica, es el valor que se está agregando. Hay distintas formas de calcularlo. Ya dijimos que esa seca es costo de capital. Ya dijimos que el costo de capital es lo que cuesta tener los recursos ahí. Se me quedó uno. Bueno, tenemos también, me quedó después, la rentabilidad de los activos debe ser mayor que la del costo de capital. Eso quiere decir que esa diferencia entre lo que me rentan los activos y lo que fue mi costo de capital es lo que me permite calcular cuál es el valor que se está generando. Si mi rentabilidad del activo es menor a mi costo de capital, matemáticamente voy a tener un EVA negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy destruyendo valor en vez de agregar valor. Quiere decir que entre mayor sea ese diferencial, mucho mejor. Vamos a agregar otros supuestos, pero ya no basados en el riesgo, sino en el costo. Como les había dicho ahorita, la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor al costo del mismo, es decir, al mismo costo del patrimonio. La rentabilidad del activo debe ser mayor al costo de capital, y la rentabilidad del patrimonio, como ya lo dijimos antes, debe ser superior a la rentabilidad del activo. De manera que si nosotros fuéramos a representar eso, quedaría de esta manera. Arriba tengo la rentabilidad operativa del activo, debe ser mayor al costo de capital. Ahí tengo que mi tasa mínimo de rendimiento requerida
pues debe ser menor a la rentabilidad del patrimonio, y a su vez la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor a la rentabilidad del activo, lo que ya habíamos mirado, y eso a su vez mayor que la deuda. ¿Hasta ahí van? Sí, señor. ¿Qué sucede entonces con lo que habíamos visto de la identidad Dupont? No sé si recuerdan, eso lo copié tal cual de unas diapositivas que ya habíamos usado. Buenas noches por acá para los que están saludando por el chat. ¿Qué sucede con eso si ya no estamos trabajando la utilidad neta? Si además estamos midiendo el ROE con una utilidad y el ROA con otra utilidad, ahí ya no podríamos hacer esa comparación, no por lo menos como la teníamos, que si se acuerdan llegábamos a que el ROE era igual al ROA más el ROA multiplicado por pasivo sobre patrimonio. Pues bien, independientemente de cómo se calcule el ROE o el ROE, eso lo saqué de otro libro, siempre, este es el ROE, este es el ROA, esto es lo que tiene que ver con el ROA, y esto es lo que tiene que ver con el endeudamiento. Si se dan cuenta, expresado de otra manera, tengo que mi ROE va a ser igual al mi ROA más el ROA por algo que tiene que ver con el endeudamiento. Y ahí entramos a hablar de algo que se llama apalancamiento operativo y apalancamiento financiero. En algunos cursos de finanzas, incluso en corto plazo, yo no lo hago, la verdad. Sé que hay algunas personas que están repitiendo, no sé si el semestre pasado vieron el tema de apalancamiento operativo y apalancamiento financiero y apalancamiento total. ¿Yo por qué no lo hago? Ustedes pueden buscar por ahí en Google o en cualquier libro de finanzas la fórmula pues, para calcular el apalancamiento operativo, apalancamiento financiero, apalancamiento total. A mí primero me gusta más trabajar lo que tiene que ver con ROE y ROA, que de una u otra manera se está trabajando lo operativo y lo financiero. Y por otro lado, también hablaba yo con algunos amigos docentes o que están en empresas en cargos financieros, y llegábamos a la conclusión de que el tema de apalancamiento total financiero operativo poco se usa en el mundo real. Esas fórmulas que uno ve de apalancamiento total financiero y operativo poco se usan para la toma de decisiones dentro de una empresa. Que sí se utiliza muchísimo: la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad del activo, que vuelvo y les digo, quieran o no quieran, tiene que ver con el apalancamiento operativo, apalancamiento financiero, solo que es trabajarlo de otra manera. Por si acaso, vuelvo y digo, no sé si las personas que están repitiendo lo vieron el semestre pasado. Sí, pues ahí les explico por qué yo no lo trabajo. Si no lo vieron, pues bueno, mejor. Y también otra conclusión que llegábamos los profesores que suelen explicar, no estoy juzgando ni criticando, esto es una generalización, pero los profesores que tienden a trabajar todavía apalancamiento financiero y apalancamiento operativo, por lo general están muy en la academia, poco en el mundo real. No es malo, sencillamente es una forma de experiencia laboral y de trabajo. Mientras que alguien que, por ejemplo, puede que no esté mucho en la academia, puede que no sepa mucho de finanzas, pero se mueve en el área financiera en su empresa, siempre va a estar trabajando ROE y ROA.
Entonces, con el apalancamiento operativo tiene que ver el ROA. Este es el ROA. Este es el ROA, perdón. Este de acá. Aquí con esto no se asusten. Les hago una aclaración. ¿Por qué lo dejé en inglés y no se los traduje? Por si hay de pronto alguien interesado. Este es un texto que a mí me encanta, pero pues no lo tengo en español, lo tengo en inglés. Este libro lo utilizo muchísimo, por ejemplo, para temas de valoración. Todo lo que es el capítulo 12 de este libro. Que no lo vamos a ver acá. Todo esto que tiene que ver, eso es análisis de la rentabilidad. Ahí se desglosa, desde donde saqué la información, ahí se desglosa completamente el ROE, el ROA. Eso que ustedes ven, el ROCE, es lo que nosotros denominamos ROE. Ahí se llega a desglosar muchísimo. Pero bueno, si a alguien le interesa, no hay ningún problema, le comparto el texto. Ese desglose yo lo haría en temas de valoración de empresa. Entonces lo dejé así en inglés, pues por si llegan a acudir al texto, pues que ya estén familiarizados. ¿Qué es el ROCE? Ahí está, Return on Common Equity, o el retorno sobre el patrimonio. El RNOA, Return on Net Operating Assets, que es otro análisis que se hace cuando hablamos de temas de valoración. Yo debo discriminar entre los activos operativos y los activos financieros, y el retorno de los activos lo calculo sobre ya no sobre el total de activos, sino sobre los activos que tienen que ver con la operación. SCSE pues es el aporte a capital, Common Shareholders Equity, el aporte a capital, las acciones. El NOA, los activos netos operativos. El NBC, los costos de endeudamiento. Este es el apalancamiento financiero, que expresado de otra manera, el FLEP, es el Financial Leverage. Apalancamiento financiero, que no es más que las obligaciones financieras netas sobre las acciones o el aporte de capital. Por ejemplo, cuando estamos hablando ya de temas de valoración, nosotros ya no vamos a dividir sobre el total de patrimonio, sino únicamente sobre el valor de los aportes a capital o las acciones comunes. Yo ya no voy a tener en cuenta todos los activos para esos cálculos, sino únicamente los activos operativos. Este no se los voy a preguntar, no se preocupen, pero a lo que quería llegar era mostrarles, en valoración se usa muchísimo ROE y ROA. En decisiones financieras de corto, de largo también ROE, ROA, apalancamiento, la fórmula esa que uno suele ver de apalancamiento financiero y apalancamiento operativo poco. Como nosotros veíamos, van a haber aspectos que van a ser
eh, que mejore o que disminuya el flujo de caja libre. Eso lo ampliamos en la última clase. ¿Mm? Pero esto que ustedes ven ahí encerrado en ese recuadro púrpura no es otra cosa que lo que veíamos que compone la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio. Este es el margen de ventas, esta es la rotación de los activos y este es el apalancamiento. Que listo, que en este texto se desarrolla de otra manera. Esta rotación de los activos y este apalancamiento se desglosa aún más con otros factores. Pero independientemente de si ustedes están trabajando una fórmula básica, sencilla, compleja, el asunto es el concepto de la rotación de los activos, del margen de ventas y de cómo se están apalancando o cómo se están endeudando. Esas son decisiones de corto plazo, algo de lo que hemos analizado, que van a influenciar en el flujo de caja libre, por supuesto en la valoración de la empresa, en que si un proyecto es viable o no es viable. Yo les había comentado, y por ejemplo en alguno de los quizzes parciales, no me acuerdo, vi que varias personas colocaban que o tenían la intención o ya estaban trabajando en eso. Bueno, temas de emprendimiento, que chévere que hubieran ciertos temas como de apoyo a esos emprendimientos. Y yo les digo, casi siempre, por ejemplo, cuando se ve formulación y evaluación de proyectos, listo, se plantean los estados financieros, se llega al flujo de caja libre, se calcula el costo de capital, se determina si el proyecto es viable o no es viable, dependiendo si el BPN, la TIR y todos esos indicadores que van a ver o ya vieron, no sé en qué punto estén ustedes. Pero yo les decía, hay veces en que hay proyectos que aparentemente son muy interesantes, resulta que tienen un margen enorme, una idea espectacular, y se van a la evaluación y les da que no es viable. Y le modifican y sigue sin darles viable, les sigue dando un valor presente neto negativo o la tasa no les da. Y muchas veces tiene que ver por decisiones no como tal del planteamiento del proyecto, sino de cómo están manejando los activos, las políticas de cartera, todas esas cosas. Y como les decía, esto lo vamos a ampliar la clase siguiente. Ya ahorita hablamos de eso, la última clase, pues no la siguiente. ¿Qué va a mejorar el flujo de caja libre? Siempre el margen de utilidad, la rotación de activos, pues que tienen que ver directamente con el ROA. ¿Qué va a mejorar la rentabilidad del accionista? Por supuesto, estos influyen, el margen de utilidad, la rotación de activos, pero también el apalancamiento o la manera como se estén endeudando. Eso va a mejorar la rentabilidad del accionista, también el flujo de caja libre, pero más la rentabilidad del accionista. ¿Por qué quería por lo menos decirles esto? Y más allá de esto, quiero que hablemos de Nutresa. Ahorita les envío esto. Aquí hice un resumen de lo que hemos hablado. Me corrigen porfa si coloqué ahí algo distinto a lo que ya hubiéramos hablado. En equipos de máximo 4 personas, sí habíamos dicho eso, ¿sí? Hola. Sí, profesor. ¿Sí? Deben desarrollar
Ok, deben desarrollar un análisis de la situación financiera del grupo Nutresa y emitir un documento de máximo 2 páginas en donde se muestren los principales hallazgos, información que ahí les puse información que relacionada en el documento debe ser utilizada en el análisis. ¿A qué me refiero? Ustedes realizaron el análisis horizontal, vertical, por ejemplo. Normalmente uno no analiza todas las cuentas dentro del análisis horizontal y vertical, sino hay algunas que resaltan más por la variación que tuvieron, no sé, la disminución, aumentos muy fuertes, todas esas cosas. Y hay cuentas que dentro del análisis, aunque uno hace los cálculos, pues pasan desapercibido porque es un comportamiento muy normal, no es nada así como para resaltar y decir, wow, esto está muy bien la gestión, o para decir, pilas que aquí hay algo que está mal. Entonces, ¿por qué les puse eso? La idea es que ustedes relacionen en el documento la información que van a analizar. Si me voy al archivo de Nutresa, que lo hice. No sé, va a suponer que hice el análisis. Bueno, aquí está. Supongamos que aquí tengo mi análisis horizontal, que además ni lo tienen que calcular, sino. Ahí está. Si yo voy y pego todo esto en el documento, es porque voy a usar todo esto dentro de lo que voy a analizar, a comentar en el documento. Si por algún motivo, no sé, a mí me llamó la atención solo deudores comerciales, por decir algo, e inversiones en asociadas y negocios conjuntos, y voy a hablar solo de esos dos, pues pego solo los resultados de esas dos cuentas, no me pongo a pegar todo el, el balance. ¿Sí es clara esa parte? Hola. Sí, profe. Sí, Listo. señor. Y pues bueno, deben colocar los principales hallazgos, análisis, conclusiones, recomendaciones. Lo pueden presentar como deseen, con gráficos, tablas, texto, distribuirlo como prefieran, en párrafos, por columnas. Yo he visto documentos de análisis, no sé, a veces lo colocan tipo periódico, pues. A veces el documento sencillito, no importa. Y coloqué: para el análisis recurrirán a los estados financieros con corte a diciembre de los últimos, coloqué 5 años, la vez pasada estábamos que 4, que 5, que un poco para dejarlo como uniforme, que igual ahí en ese mismo archivo está todo. O sea, les coloqué de 2015 a 2019 y sí, ahí está. Es solo organizar la información que van a usar, pasarlo a otro archivo, y bueno, ya realizar los cálculos. Es decir, de 5 periodos. Y aquí voy a hablar un poco de esto. Si ustedes ven en el segundo parcial, listo, trabajábamos análisis horizontal, vertical, razones, ROA y ROE desagregados con verificación de la identidad DuPont, ciclo de conversión de efectivo y ciclo operativo, capital de trabajo neto operativo y su variación. Estos dos, bueno, son de las últimas clases, lo de flujo de caja libre, de ambas formas. Esto de ROE antes de impuesto y ROA operativo, ¿qué se me hizo? No es más que el ROA con esta fórmula y el ROE con esta fórmula. Con la utilidad antes de impuestos el ROE y el ROA con la utilidad operativa. Igual lo van a calcular
como lo veníamos haciendo con la identidad Dupont y verificando que se cumpla la identidad Dupont, y adicional el ROE antes de impuestos y el ROA operativo, ¿correcto? Ahora, de estas dos preguntas de acá, aquí no tienen que calcular costo de capital, claro. Pero si yo les pregunto cuál es el máximo costo de capital que pueden asumir, eh, ¿con qué información responderían ustedes esa pregunta? Con el capital neto usuario, No. ¿Alguien más? Es algo de lo que les dije hoy. Lo voy a poner acá. Con esta información de acá, por ejemplo, ustedes van a hacer este cálculo, ¿cierto? Y este cálculo. Esta es la rentabilidad operativa de los activos y decimos que tiene que ser mayor al costo de capital. Y esta es la rentabilidad antes de impuestos del patrimonio y tiene que ser mayor a la tasa mínima de rentabilidad requerida. Si yo les pregunto cuál es el máximo costo de capital que Nutresa puede asumir, ¿ustedes cuál dirían? No, no sabe, no responde. sí, profe, MSNA, no sabe, no responde. Listo. Ustedes van a hacer este cálculo. Lo normal es que les dé diferente para todos los años, pero va a dar una cifra en estos momentos para la explicación. Y me dio que la rentabilidad operativa de los activos es del 10%. Si yo quiero que se cumpla que mi rentabilidad operativa de los activos sea mayor a mi costo de capital, pues la empresa como máximo debe tener un costo de capital inferior al 10% en este ejemplo que estoy colocando. Vuelvo y digo, no vamos a hallar el costo de capital, pero sí a tener claro que, ok, el costo de capital máximo que la empresa podría asumir es 10%, 15%, lo que fuera el resultado que nos haya dado. Si estoy hablando de la máxima tasa de rendimiento que los accionistas pueden requerir, si yo calculo mi rentabilidad del patrimonio antes de impuestos 15%, para que el negocio sea atractivo para los accionistas, pues esa es la máxima tasa que pueden exigir. Un poco lo que hablábamos, no sé, medio 15%, y resulta que yo como inversionista tengo una tasa mínima del 10%, pues es buenísimo. Pero resulta que uno de ustedes tiene una tasa mínima no del 10, sino del 20%. Pues ese 15% que está arrojando Nutresa no les sirve a ustedes. ¿Sí? No, espere, profe, me perdí. Nuevamente, por Profe, favor. ¿puedes hacer un ejercicio de pronto para guiarnos más fácil numéricamente o con la fórmula? Por favor. Mm, ese no me lo esperaba, pero ya lo hacemos. eh, o no, pues cojamos aquí este mismo Nutresa. Voy a hallar mi rentabilidad operativa
de los activos. Bueno, voy a colocar aquí ROA operativo, ROE antes impuestos. Mi ROA operativo sería mi utilidad operativa o mi utilidad antes de intereses e impuestos sobre los activos, ¿correcto? Pero primero entonces me voy a mi estado de resultados, donde tengo mi utilidad operativa, aquí la tengo, sobre mis activos, me dio 1,29. Voy a calcular mi ROE antes de impuestos con la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Entonces me voy aquí a mi utilidad antes de impuestos. Sobre el patrimonio. Hasta este momento, con ese cálculo, ¿hay alguna duda o es claro? No, profe, estoy claro. Listo. ¿Qué hice? Hallé el mismo ROE, pero ya no teniendo en cuenta la utilidad neta, sino en uno la utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operativa, y en otro la utilidad antes de impuestos. Se debe cumplir que el ROA debe ser mayor a mi costo de capital. Es decir, se debe cumplir que mi costo de capital sea menor a 1,29. Este sería a su vez el costo de capital máximo permitido. ¿Por qué? Si llego a tener un costo de capital mayor, pasa lo que veíamos aquí con el EVA. Resulta que ya no estoy generando valor, sino destruyendo valor. Noten que si el costo de capital fuera mayor a la rentabilidad del activo, pues rentabilidad del activo menos costo de capital me da negativo. Al multiplicarlo por los activos independientemente del valor me va a dar un resultado negativo. Estoy destruyendo valor. Mientras que si la rentabilidad del activo es mayor al costo de capital, no me importan ahorita las cifras, esa resta me va a dar un número positivo. Al multiplicarlo por los activos me da un número positivo. Estoy agregando valor, generando valor. Que bueno, ya va el tema que si es poquito, que si es mucho, todo eso. Por ejemplo, ese 1,29 y ese 1,85 es súper bajito en general. Sí, ahí va un poco lo que yo les decía, ya uno tendría que entrar al detalle, como entrar a ver qué sucedió en la economía, la estrategia que la empresa está utilizando. Siempre uno utiliza mucho la estrategia, revisa uno mucho la estrategia antes de entrar a juzgar, porque vuelvo y digo, pues que hayan hecho, no sé, hicieron una inversión grandísima en activos fijos por un plan que tienen de ampliación, lo que sea. Como puede ser también que definitivamente en ese periodo le fue mal a la empresa. Y si yo me voy aquí a mirar cuál es la máxima tasa de rendimiento que los accionistas pueden requerir,
se supone que mi rentabilidad del patrimonio tiene que ser mayor a esa tasa. Esta sería la tasa de rendimiento máxima que pueden exigir los accionistas. O sea, mejor abren un CDT. Ahora ya me quedo. En este caso, por ejemplo, escogí solo diciembre de 2019. Ya ustedes mirarán el resto. Pues efectivamente tengo un ROE mayor que mi ROA. Pero, o sea, se pueden permitir un costo de capital muy bajito. Y también lo máximo pues que podría exigir un accionista en ese periodo es un 1,85, que es nada. Significa que para algún accionista que tenga una tasa mayor no va a ser negocio. Ojo, estoy mirando solo estos dos indicadores, solo en este periodo. Habría que ver el comportamiento en general de esos años. ¿Sí? Hola. Sí, señor. Sí, profe, claro. Sí, profe. Claro, sí lo dono. Listo. Y aquí les coloco, esto también les explico en la última clase, pero yo no sé si ustedes ya habían revisado la información de Nutresa, pero aquí está relacionado el EBITDA. Entonces pues también por eso no me estresé mucho hoy por explicarles cómo se calcula, exactamente qué significa, pero sí quiero que lo tengan presente, que lo relacionen, ahí no tienen que hacer ningún cálculo, solo relacionarlo, para ya en la última clase, ahí sí vamos a hablar del EBITDA. Ahí se dan cuenta, colocan el EBITDA muchas empresas, Nutresa, Alpina, Bimbo, que hacen pública esta información, que tienen distintos informes, su sección para inversionistas, gestión, todo eso, normalmente calculan el EBITDA, porque es un indicador muy fuerte para los inversionistas. Como les digo, lo vamos a hablar en la última clase, pero es un punto de referencia muy fuerte, casi que por encima de la utilidad operativa, por encima incluso a veces del margen operativo, del margen de venta. Se habla del margen EBITDA, que es el EBITDA sobre las ventas igual. Por eso muchas de estas compañías siempre publican el EBITDA. ¿Sí? Esta es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Ya después vemos el cálculo, pero entonces cómo lo calcularíamos con la información que está acá y cómo llegaríamos a ese valor. Pero de manera resumida, tengo varias opciones. Cojo mi utilidad operativa, le sumo los gastos de depreciación y amortización, que por ejemplo ahí no están discriminados, tendríamos que ir a revisar en detalle. Bueno, o también puedo partir de la utilidad neta. En fin, se puede calcular partiendo de distintos puntos. El resultado va a ser el mismo, pero eso es el EBITDA, la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que busca medir la utilidad real, la utilidad ocasionada en ese periodo, con movimiento de efectivo.
¿por qué depreciaciones, por qué amortizaciones y depreciaciones se excluyen? No me representan salida de dinero. ¿Mm? ¿Por qué se restan impuestos e intereses? Porque no tienen que ver con la operación de la empresa. ¿Mm? Entonces es una medida de utilidad que me evalúa la operación y que representó salida de dinero. Lo vemos en detalle en la última clase. Pero entonces sí, porfa, para que lo relacionen por lo pronto. Es decir, no es extenso. Por ejemplo, esto se podría decir que es un poco de lo que hablamos hoy y son dos fórmulas muy sencillas. 1, 2 y ya. Con esas dos responden dos preguntas y este está ahí en el estado de resultados al final. Ok, les coloqué, deben preparar una presentación de máximo 10 minutos con ayudas audiovisuales que consideren, PowerPoint, Prezi, si no quieren usar ayudas audiovisuales, yo qué sé. Deben desarrollar el documento pensando que va dirigido a la junta directiva previo a la presentación. Por consiguiente, la finalidad del documento es que la junta directiva tenga la información básica antes de la reunión y que a su vez se interesen por lo que van a escuchar en la reunión. Un poco como, saliéndome del tema financiero, un poco como el tema de hoja de vida y entrevista, en temas de búsqueda laboral. La hoja de vida como tal no busca conseguir el trabajo, la hoja de vida busca conseguir la entrevista. Que el reclutador diga, ve, esta persona quiero hablar con ella. Así haya tomado o no haya tomado la decisión de contratar. Y la entrevista sí busca conseguir el empleo. Similar acá, el documento busca que las personas estén interesadas en lo que van a escuchar en la junta. Asimismo, la finalidad de la presentación es que la junta directiva tenga toda la información necesaria, conozcan su punto de vista respecto a la situación actual de la compañía, así como sus recomendaciones. Ya digamos en este punto, bueno, si ustedes están en un punto de auxiliar, analista, pues uno no pasa de hacer todo esto, hacer sus sugerencias, recomendaciones y bueno, ya va en los cargos de jefe directivo tomar las decisiones. Ya si ustedes están en un punto semi-senior directivo, pues sí, ya van ustedes el tomar las decisiones, pero normalmente en ese punto ustedes no calculan todo esto, sino igual alguna persona o algún equipo les dice, esta es la información, estas son nuestras conclusiones, estas son nuestras recomendaciones y ya ven ustedes qué decisiones toman. Esto es para el viernes 22 de mayo, en 15 días, de eso habíamos hablado la clase pasada, antes de iniciar la clase, pues porque en clase van a hacer la presentación. Me lo envían por correo electrónico el documento, si hicieron diapositivas, las diapositivas. Hay personas que no trabajan PowerPoint, sino alguna página en internet que tienen que usar el link, pues envían el link, no hay lío. Y el archivo de Excel que trabajaron. ¿De esto hay alguna pregunta? Profe, tú nos envías el documento, ¿cierto? Ese documento que Sí, ¿cierto? ahorita mismo se los envío. Esto, las diapositivas, lo de Nutresa está en el Drive. Me hicieron dudar. Un momento. Listo, profe, dale. Drive. Profe, ¿el parcial también es para el 22 o es para el 18? ¿Es que? Disculpa. Espérate, un momento que no. para el 22, Para el 22. Para el 22. Es que momento que Que no que no coordino responderte y mirar aquí en Drive si ahí está lo de Nutresa. Yo estoy mirando el video anterior dijo que las dos exposiciones para la presentación de la Nutresa
para el 22 Sí, y el parcial también para el 22. sí. Que había dicho que si de pronto dado el caso, el parcial sería para dentro de 8 días después del 22. Listo. Pero como lo envió antes, se considera que igualmente. Pues todo fue por motivos de estas clases que vienen, ¿no? Sí, bueno, primero, gracias Julián. Y vuelvo y aclaro, no es que no haya tema. De hecho hay muchísimo y yo creo que aquí o en cualquier universidad un solo curso de finanzas de corto plazo no alcanzaría pues para todo el tema. Eh, pero yo sí prefiero la clase dentro de 8 días. Primero, pues no hacer clase. Eh, no sé, supongan si estuviéramos asistiendo a unión social, para mí sería como, hoy no voy a dar tema, hoy voy a estar aquí por si tienen preguntas, y ustedes trabajando bien sea o en lo del parcial o en lo de Nutresa. Eh, Esa sería la idea en 8 días. Ya si se ponen a ver películas o lo que sea, ya, pues ya cada quien. eh, y la idea sí es en 15 días. Entonces yo esperaría lo de Nutresa y lo del parcial. Efectivamente, habíamos dicho, Julián, si se tiene que hablar de correr, corremos, no hay ningún problema. ¿Qué correríamos de pronto? El parcial. No Nutresa, pues así de sencillo. Si no sacan Nutresa en 15 días, en 8 días tampoco. Entonces sí, cuenten con que fijo el 22, salvo que hubiera alguna cosa de la universidad que, bueno, eso fue lo otro. Yo le decía, hablaba con Alejandro cuando enviaron el correo de lo del encuentro de investigación. Le preguntaba primero si era obligatorio, si no, si era opcional, que cómo lo manejaba. Le dije, ya hubo un viernes que perdimos clase por una actividad, estuvo el 1 de mayo. Le dije, pues mejor dicho, que quedó como ¿qué hago? Hablando con él fue que salió como, bueno, al menos que vayan un tiempo y después algo muy corto, pues tampoco les iba a decir, no, clase de 7 a 10, no, tampoco. Entonces Nutresa sí para dentro de 15. Si alguien termina el parcial para dentro de 15, listo, lo envía. Si no, en 15 días pues en clase revisamos y miramos, pero eso sí les digo, no sería para el siguiente viernes, que sería el 29, sino, no sé, al menos 2 días antes, porque la idea sería el 29 yo ya tenerlos calificados, ¿sí? Ok, listo, profe. Queda bien. O sea que la presentación, ¿cuándo es? ¿Hay que presentarlo al fin o simplemente te enviamos toda la información? La presentación es el 22, ¿no? Momento, estamos hablando de Nutresa, ¿cierto? Sí. El 22. Tienes que enviar el archivo antes de clase. Que ahorita, mejor dicho, Que ya... es el Excel con el de Nutresa, que son las 2 hojas con los análisis. Sí. Y si tú vas a hacer audiovisual, que es lo de las diapositivas, esos 3 los tienes que enviar el 22, pero antes de clase para que el profesor los pueda revisar y él pueda y después hacer digamos que la presentación, como puedes hacer ahí. Bueno, claro, qué pena, Julián. Lo de antes de clase no es tanto para que yo los vaya a revisar antes, porque yo les digo antes de clase y seguro que algunos 5:50 están enviando, y no alcanzaré a revisarlo, sino porque pues justamente en clase van a hacer la presentación, se supone que ya han terminado. ¿Mm? Pero listo, siga tranquilo, Julián. Sí, no.
para el 22 también tienes que entregar el parcial. Y listo, no es más. Máximo creo que está el 20. Ojo, con lo del parcial les dije, la idea es que le apunten para dentro de 15 días. Si no, listo, ok, lo corremos unos días más, yo no tengo lío con eso, pero tampoco lo vamos a dejar para el 29, sino de eso en caso tal hablaríamos en 15 días, porque la idea si es el 29, yo ya tenerles las calificaciones. Ok. Sí, sí, perfecto. ¿Mm? Pregunta. Dime. En cuanto al ensayo, o sea, yo envié el correo pero nunca recibí respuesta. Sí, ¿Tú lo qué pena. recibiste o? Qué pena, he ido leyendo, no les he escrito a ninguno, sí he revisado varios. Eh, sí, yo creo que en esta semana empiezo a enviarles. Eh, sí, pero en general a ninguno le he escrito. Qué pena. Tranquilo. Igual te iba a preguntar unas cosas sobre Nutresa. Claro, dale. Cuando fui organizando el archivo, habían unas cuentas que, digamos, en el año 2019 no estaban las mismas del año 2015. Entonces ahí no sé si llenar los datos con cero o poner la cuenta por ejemplo, si hace parte de los pasivos, poner el valor en otros pasivos. Lo mejor sería dejarlo en ceros. Espera, antes de continuar. Acabo de subirles al Drive tanto las diapositivas que les mostré, la que dice clase 8, y en la carpeta de Nutresa la guía. ¿Listo? Ahí se los acabo de colocar en el Drive. Ahora sí, lo mejor es dejarlo en cero. ¿Por qué? Pues efectivamente debería aparecer la cuenta y el valor en cero. Si no está la cuenta, pues es porque su valor es cero y bueno, no sé, lo trabajó distinta persona, quitó el rubro, pero digamos que no te va a afectar en el análisis vertical, por ejemplo. En el horizontal sencillamente te va a quedar, no sé, de un año a otro que esa cuenta disminuyó el 100% por lo que pasó del valor que fuera a cero. Pero si yo me pongo a desaparecer esa cuenta en el 2015 y a sumárselo a otros pasivos, a otros activos, lo que fuera, me puede llegar a afectar primero en el análisis vertical, porque le estoy sumando valores que no iban en esa cuenta y pues de pronto depende de la cuenta que afectes, te puede llegar a afectar algunas razones. Entonces no es recomendable como, ay, voy a quitar esta que no está los otros años y se lo voy a sumar a otra que sí está. Te puede llegar a cambiar totalmente el análisis. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. Dime. Es que cuando estoy haciendo el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista, hay una parte donde toca la tarifa. ¿Cuándo toca qué? Para el impuesto, para sacar el impuesto aplicado a la utilidad corporativa. Espérame un momento. Estamos hablando del parcial ahora, ¿cierto? Ok, listo. Ahora sí, repíteme porfa. Es que por un momento me fui y pensé que me estabas hablando del parcial. Pero sigue. Qué pena, profe. No, tranquilo. En un pues, o sea, yo organicé la información en la cuestión. Estoy hablando del flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista. Hay que hallar la tarifa del impuesto aplicado en el estado de resultados. Sí. A la utilidad operativa. Disculpa, es que se te está escuchando un poquito entrecortado. ¿Me repites lo último? Bueno, para hallar el flujo de caja del libre hay que hallar la tarifa del impuesto. Sí. Mejor dicho, cuando voy a hallar esa tarifa,
muy elevado, me da como 373%. Entonces no sé cómo, si es el Excel o no sé qué pasa, pero no me da el porcentaje que es. Bueno, primero, estoy aquí en Nutresa. Espérate, lo agrego. Voy a irme, por ejemplo, acá. A estas dos cifras, ¿sí? Sí, utilidad antes de impuesto. Pero entonces, ¿se coge el impuesto de renta corriente y el de renta diferido o solo el de renta corriente? Eh, bueno, es que un poco como les decía, por ejemplo, aquí no hablamos de algunas cositas, por ejemplo, participación controladora, no controladora. Yo cogería el de la renta corriente. Si tú te das cuenta, ese impuesto sobre la renta diferido está sumando, ¿sí? Si te das cuenta que, por ejemplo, ese impuesto sobre la renta diferido no está restando, sino está sumando, por ejemplo, acá. Pues no en todos los años lo suman. No, sí, En algunos también lo. sí, pero Pero sí en ese. si tienes claro que es diferido, ya fuera de impuesto, teníamos también activos diferidos. Sí, profe, que se va pagando mensualmente. Mensualmente, anualmente, lo que sea. Es decir, no necesariamente es de ese periodo. Ok. Mientras que este de aquí sí es el del periodo. Ok. Este diferido sí, claro, a veces suma, a veces resta. Y hago una aclaración. Posiblemente, Pues ahí se cogería los 160.000 dividido. no, ojo, el, val, el valor del impuesto sobre la utilidad. Claro, si tú coges la utilidad dividido el impuesto, claro, ahí te van a dar 200, 300%, son unas cosas así absurdas. No, es el valor del impuesto sobre la utilidad. Como el valor del impuesto yo ya lo tengo ahí negativo, pues le coloco aquí el menos para que me dé la tasa positiva. Normalmente, aunque se supone que debería, no siempre les va a dar lo mismo. Y a veces dan unas cosas que uno dice, pero ¿qué es lo que están pagando de impuestos? Yo he trabajado en información, por ejemplo, de las super sociedades. Y el tema de impuestos, uno ve unos periodos, empresas que si uno calcula los porcentajes de lo que pagaron de impuestos respecto a las utilidades, en algunas 1%, 90%, y uno dice, pero si tienen utilidad, ejemplo, de 160.000 y pagaron impuestos de 155.000, una cosa así. Pero ese tema de los impuestos, primero, para serles sincero, no lo domino bien. Es un tema complejo y a veces hay jugadas que hacen las empresas, pues tratamientos para pagar más, pagar menos impuestos. Pero si me voy a revisar los estados financieros, y ustedes pueden evidenciar solo con estos que se me diciembre, marzo, espérate, lo inmovilizo ahí. Se supone que hay una tarifa de impuesto a la renta, ¿cierto? Ok, este porcentaje a diciembre de 2018. ¿Dónde lo
Estoy calculando el impuesto en todos los periodos. Y si se dan cuenta, bueno, no siempre es lo mismo. Se acerca. Pero tengo el 27, tengo el 24, tengo el 25. No sé. Es normal que les pase eso. Primero, para que tengan claro, no les va a dar siempre la misma tasa de impuesto en todos los periodos. Segundo, el impuesto sobre la renta diferido, pues hace referencia a periodos anteriores, que tenga, ahí viene lo de que si tenía saldo a favor, en contra, todo eso. Pero el que es impuesto sobre la renta corriente es el que corresponde al periodo. ¿Sí? Y es el valor del impuesto sobre la utilidad, no la utilidad sobre el impuesto. Sí, es que lo estaba haciendo al revés y por eso. Claro, ahí sí te daban cosas loquísimas. Gracias. No, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Otra, si nadie más tiene preguntas. ¿Dijiste otra o no? Sí, otra. Dale con confianza. Acá en el mismo, bueno, ya modificando la tarifa del impuesto, ya entonces me dieron los valores que pero cuando estoy haciendo lo tipo de obligación financiera a largo plazo, me da negativo en el flujo de caja libre. No sé si eso afecte o si va a modificarlo para que me quede positivo. Bueno, y sí me gustaría verlo. Pues yo te diría algo, si quieres, envíame el Excel con la pregunta y lo reviso, ¿vale? Pues Okay, con la pregunta porque yo sé que ahorita me acuerdo, pero ya mañana se me olvida la verdad, entonces para tenerla ahí en el correo. o quieres, no sé si quieres mejor te comparto mi pantalla a ver si de pronto, Dale, pues si de pronto quieres, si se le presenta la duda. dale. ¿Lo está viendo? ¿Cómo? Te escucho un poquito entrecortado. Ahí estás ¿Ya pueden ver empezando. la pantalla? Ahí, ahora sí. Así. Ok. O sea, algo negra. Lo, espérate, ¿cómo? Eso mejoró. eh, rep- ¿Lo puedes agrandar un poquito? Porfa. Bueno, Eso. Repíteme, porfa, la pregunta y ubícate en... Pues, ahí estoy mirando. entonces, ¿qué tipo de obligación financiera a largo plazo me da negativo? Entonces no sé si eso afecta en el resultado del flujo de caja del accionista. Pero ojo, antes de pago de obligación financiera a largo plazo, te dio negativo. Es decir, es como si no estuvieras pagando, sino solicitando más. ¿Correcto? ¿Sí? Ok,
Por ejemplo, si me voy a mirar de 2015 a 2016, las obligaciones financieras de largo plazo aumentaron, ¿sí? Con lo que tienes ahí. Si quieres. Profe. ¿Cómo? Sí, profe, aumentaron. Ok, entonces, así como lo tienes estaría bien. Voy a hacer una aclaración. Uno calcula el flujo de caja libre, después va lo que tú estás haciendo, que restas el servicio a la deuda, ya sea intereses, ya sea deuda, pero también suman nuevos préstamos, ¿sí? ¿Sí recuerdas? Ok, O sea, claro, yo tengo ese flujo de caja libre. más o menos. Si yo realicé un pago del préstamo, de los intereses, abono a capital, como sea, me va a disminuir mi flujo de caja libre, o sea, me va a quedar menos para el accionista. Pero a su vez, si yo solicité un préstamo, me va a aumentar, voy a tener más disponible para el accionista. Voy a irme un momentico acá. Bueno, ahorita lo pongo. Si tú... ahí no me están mostrando, ahí no estoy mostrando, ¿cierto? No, profe, no. No, profe, no. Sí, estás mostrando. Ay. Ahora sí ya estás mostrando. Listo. Esto es para ti, Jennifer, y para todos y todas en general. Si tú revisas, claro, yo restaba la amortización de préstamos, los intereses pagados. Y sumo si hay nuevos préstamos. ¿Sí? ¿Tú qué hiciste? Sin entrar en detalle, pero por lo que percibo. Tú hiciste obligaciones de largo plazo del 2016 menos obligaciones a largo plazo del 2015. Ah, no, lo hiciste al revés, ¿no? 2015 menos 2016. Sí. No, lo 2016 menos 2015. ¿Me quedó al revés también? No, ojo. Ya depende cómo lo tomes. Listo, hiciste 2016 menos 2015. Me estás diciendo. Sí. Pero te dio negativo. ¿Sí? Me dio negativo porque en el 2016 era mayor el valor. O sea, adquirieron un nuevo préstamo. Ojo que entonces tú hiciste fue 2015 menos 2016. Ojo. Si el 2010 te dio negativo, ¿cierto? La operación. Hola. Te dio negativo. Listo. Y me estás diciendo que 2016 es mayor. Eso quiere decir que tú hiciste fue 2015 menos 2016. ¿Mm? Y es al revés. No, ojo. Está bien, depende cómo lo tomes y allá quiero llegar, no quiero generalizar. Si yo hago 2015 menos 2016, yo esperaría que del 2015 al 2016 disminuyó. Si me da positivo, entonces hice un pago. Va a suponer, no sé, en el 2015 tenía 100 y en el 2016 tengo 80. Hice 2015 menos 2016, me dio 20. Significa que 20 pagué al préstamo, se lo resto, ¿cierto? Y lo tengo bien. Ahora lo voy a mirar del otro lado. Supongamos que yo no hice 2015 menos 2016, sino 2016 menos 2015. ¿Qué esperaría yo encontrar? Si 2016 es mayor,
pues me va a dar positivo, como en tu caso, los valores que fueran. Pero eso que va a representar hubo un aumento, entonces ya no fue que pagué, sino tuve un incremento de la deuda. Solicité un nuevo préstamo, ¿cierto? Se lo debo sumar al flujo de caja libre para hallar el flujo de caja del accionista. ¿Tú qué hiciste? 2015 menos 2016 y lo colocaste dentro del rubro menos servicio a la deuda, con el nombre que fuera, menos pago, obligaciones a largo plazo, pero te dio negativo. Date cuenta que entonces te va a quedar menos por menos, o sea, a la final te va a sumar, ¿cierto? Si tú le colocas menos, esa celda. O sea que entonces ahí lo cambio ya a nuevos préstamos. No, espera, ya voy para allá. Entonces, ese menos por ese menos, a la final te va a estar sumando y se va a lograr y se está haciendo lo que se quería. A la final, eso fue un nuevo préstamo. 2016 fue mayor que 2015, eso significa que fue un nuevo préstamo y tenías era que sumárselo y es lo que estás usando, lo que estás haciendo, sumándoselo. Que listo, de pronto lo hubieras colocado en otra casilla, pero a la final vas a llegar al resultado. Ya es distinto si en este caso hubo un nuevo préstamo, lo hallaste, no sé, 2016 menos 2015, el valor que fuera. 2016 era mayor, eso significa que hubo un nuevo préstamo y tú en vez de sumárselo se lo restas. Independientemente en la casilla en que lo hayas colocado, con los signos que lo hayas colocado, ahí sí estarías cometiendo un error. Aquí matemáticamente estás llegando al resultado. ¿Te enredé? Hola. Te enredé. Ay, hola. Yo entendí bien. O sea, porque igual, o sea, como el valor me da negativo y al hacer la operación, pues, de un servicio a la deuda negativa, pues van a sumar porque negativo y negativo dan positivo. ¿Ya entendí? Sí, voy a colocar ejemplo. Pago. Voy a tomar solo esto. Voy a suponer que aquí tengo, yo que sé, mi flujo de caja libre 200. 800 mil. Préstamo menos. Tengo mi flujo de caja libre, supongamos que es ese, 200 para el 2016. Y voy a hallar mi flujo de caja del accionista. Supongamos que solo tengo obligaciones de largo plazo. Yo voy a hallar, va a ser mi flujo de caja libre menos el pago de préstamos más la nueva deuda. ¿Sí? Aquí tenía 800 y subió a 1000. Tengo una variación de 200. Bueno, para no confundirlos en valores, tengo una variación de 150. ¿Esos 150 deben sumar o deben restar? Hola. Esos deben restar. Ojo, deben sumar, es nueva deuda. Estoy aumentando mis obligaciones, tengo nueva deuda. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? 2016 menos 2015. Y llego a mis 350 de flujo de caja del accionista. ¿Cierto? ¿Tú qué hiciste? Colocaste aquí el nuevo préstamo 2015 menos 2016. Y te dio la misma cifra, pero con signo negativo. Pero como eso estaba restando, queda multiplicando, queda menos por menos más, y llegas al mismo flujo de caja del accionista.
Es un poco lo que quiero mostrar. O sea, está bien lo que hiciste. ¿Sí? Ya entendí. ¿Alguien más o tú alguna pregunta, quejas, sugerencias? Por ahora no, profe. Listo. Bueno, en 8 días yo voy a estar disponible. Obviamente la idea es si les surgen dudas. No me voy a conectar a menos pues que alguien me diga, no tengo ningún problema, nos conectamos, compartimos pantalla, lo que sea. Eh, pues porque puede pasar que me conecte y nadie pregunta nada y yo aquí sentado 3 horas, pues no harto. Pues iba a estar aquí sentado pero haciendo otras cosas y si me necesitan, sin ningún problema, me conecto, lo que sea, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe, dale. No a ustedes. Gracias. Entonces, pues Dios los bendiga, Dios las bendiga. Cualquier cosa me escriben, correo, celular, lo que sea. Y bueno, ya saben, en 8 días igual estoy disponible en el horario para lo que necesiten. Oh, listo, Vale, profe. Bueno, profe, el resto muchas de semana, gracias. Gracias, profe. Listo, vale. no, Gracias, profe. Buenas noches. De nada, hasta listo, luego. profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, de nada.